Bienvenidos amigos al Espacio Cuatro Culturas por esta semana. El Diwali ha sido llevado al Parlamento Europeo. Allí Juan Carlos Rachandani habló y nos comenta a lo largo de este reportaje que emitimos a continuación lo que allí sucedió. Una serie de mensajes de la comunidad hindú y otra serie de circunstancias en tiempos difíciles donde el terrorismo invadió la situación ambiental. Escuchamos a Juan Carlos Rachandani. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yana Tashmae Shri Guravena Hamaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityum Hamritam Gamaya. De lo irreal, llévame a lo real. De la oscuridad, llévame a la luz. De la muerte, llévame a la inmortalidad. Om Shanti. Namaste, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuatro Culturas. En el programa de hoy voy a hablar del evento que hubo de la festividad de Diwali en el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Y también voy a hablar de la Federación Hindú de España, cuáles son los motivos de su creación y las metas que tenemos. El hinduismo o Sanatana Dharma, a diferencia de otras religiones, no tiene una iglesia centralizada. Esto quiere decir que el hinduismo está dividido en 4 sampradayas o escuelas principales. La escuela Vaishnava, que son devotos de Vishnu o Krishna. La escuela Shaiva, que adoran a Shiva, la escuela Shakta, que adora la forma de la diosa, Devi, y la escuela Smarta, que adora 5 tipos de divinidades, pero finalmente dice que Dios no tiene una forma física. Estas 4 escuelas son las 4 sampradayas clásicas dentro del hinduismo. A su vez, estas escuelas se dividen en otros grupos que siguen a diferentes maestros. Esto digamos que sería el tronco principal del Sanatana Dharma o hinduismo. También hoy en día han florecido lo que llamamos gurus libres, que son aquellos que no pertenecen a un linaje o a una sampradaya, es decir, no pertenecen a una escuela tradicional y han creado un movimiento religioso con un gran número de seguidores y que también están incluidos dentro del Sanatana Dharma. Desde hace muchísimos siglos, a pesar de estas diferencias de carácter teológico y filosófico entre las diferentes escuelas del hinduismo, siempre ha habido también un motivo de unión para crear la Sangha. Sangha significa la asociación, la unión de los diferentes grupos religiosos, y crear la Sabha o Mahasabha, que son las federaciones de carácter hindú que agrupan a las diferentes corrientes filosóficas y espirituales del hinduismo. Y esto es algo que se lleva haciendo desde hace siglos en la India y luego se está creando en otros lugares del mundo. El hinduismo, aunque nace en lo que hoy en día conocemos como la India y sus raíces se extienden a otros territorios cercanos como son Nepal, Pakistán, Bangladesh y otras partes del sudeste asiático, hoy en día el hinduismo es una forma de vida, una religión de carácter global que está extendida prácticamente por todo el mundo. En un principio fueron los inmigrantes de religión hindú que han ido a otros países, tanto de Occidente como Oriente, que trajeron su religión, y luego a partir de los años 50-60 del siglo XX, cuando comienzan a llegar los primeros maestros del hinduismo a Occidente trayendo el mensaje del Sanatana Dharma, con lo cual comienzan los primeros seguidores también occidentales del hinduismo. En el hinduismo hoy en día está compuesto por personas de origen asiático, de origen indio y también por personas occidentales que practican el hinduismo. Siempre nos gusta hacer bastante énfasis entre la palabra hindú y la palabra indio. Indio, habitante de la India, que no necesariamente es de religión hindú. En la India hay personas que son musulmanes, cristianos, hay budistas, sikhs, e hindú es la persona que practica el hinduismo y que no necesariamente ha nacido o es de origen étnico de la India. Hindú, aquel que profesa el hinduismo, indio, habitante u originario
con sus raíces en la India. Y en Europa, desde aproximadamente mediados del siglo XIX, cuando comienza una gran inmigración, especialmente en las colonias británicas, de personas que practican el hinduismo, también comienza el fenómeno asociativo. Bien, y entonces se crean diferentes comunidades de carácter religioso y cultural. Y en España, pues era también la idea, era el momento de crear ya una federación que agrupe a las asociaciones religiosas hinduistas. En Europa, en otros países como Inglaterra, Alemania, Bélgica, etcétera, nos llevaban una ventaja, y a pesar de que en España hay una presencia de carácter hindú desde hace más de 100 años, no había un organismo oficialmente registrado que reuniera a esas diferentes asociaciones. El gobierno español hace énfasis y quiere marcar muy claramente la diferencia entre asociación cultural y asociación religiosa. Entonces, el hinduismo ahora mismo tiene una serie de asociaciones registradas legalmente como asociaciones religiosas, registradas en el Ministerio de Justicia, y que forman una federación. La Federación Hindú de España, que se ha creado en este verano, y la cual he tenido el honor de ser nombrado el primer presidente de esta asociación, que lo que quiere fomentar es la unidad de todas las asociaciones religiosas hinduistas, tanto de miembros occidentales como miembros de origen indio, y sobre todo obtener el reconocimiento y certificado de notorio arraigo del gobierno español. Hoy en día, a pesar de ser una fe con más de 950 millones de seguidores, siendo la tercera fe en el mundo después del cristianismo y el islam, no estamos reconocidos con todo nuestro derecho en España. Entonces, la federación es una forma de tratar de equipararnos social, religiosa y legalmente con las diferentes confesiones que conviven en el Estado español. La Federación Hindú de España también ahora forma parte de un organismo continental, un organismo que nos representa en la Unión Europea, que es el Hindu Forum of Europe, el Foro Hindú de Europa, que en su seno acoge a las diferentes federaciones tan importantes como la del Reino Unido, como la de Bélgica, como la de Italia, y desde hace unos días, aprobado en Bruselas, con todos los derechos, la Federación Hindú de España pertenece a la Asamblea General del Foro Hindú de Europa, que agrupa, y queremos ser la voz de más de 2 millones de personas de fe hindú que viven en la Unión Europea. El pasado lunes 16 de noviembre se celebró en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, la Asamblea General del Foro Hindú de Europa. Esta asamblea de suma importancia porque es la asamblea de carácter anual, donde se tratan diferentes temas relacionados con el hinduismo a nivel global y también a nivel especialmente europeo. Se tenía que aceptar la propuesta de la Federación Hindú de España de adherirse a este organismo. A pesar de la situación que estamos viviendo en Europa con los atentados, los ataques terroristas de París, se decidió seguir adelante con esta reunión, que era el 16 de noviembre, en la mañana. Se celebró en el Instituto de Asuntos Culturales de Bruselas, al cual asistieron representantes de las diferentes federaciones hindúes que forman el Hindu Forum of Europe, y bueno, pues por unanimidad de votos se aprobó el que la Federación Hindú de España sea miembro oficial, permanente y con todos los derechos del Foro Hindú de Europa. También fue aprobada la adhesión de la Federación de Suecia y otras federaciones de otros países que presentaron sus adhesiones para unirse, pues han quedado en estudio por no estar todavía completas o por no verse muy claro si no eran necesariamente representativas. Entonces, en este organismo, además de formar parte ya España oficialmente del Foro Hindú de Europa, y que bueno, yo estuve representando también al hinduismo español en diferentes sesiones que hubo. Se trataron especialmente 3 temas de interés. Tenemos que tener en cuenta que el hinduismo es una fe que tiene 6.000 años de antigüedad, que tenemos una tradición oral mucho más antigua y una tradición por escrita que tiene más de 4.000 años de reconocimiento, pero aún así vemos la necesidad de adaptarnos a circunstancias y situaciones que en la antigüedad no se daban o las escrituras no contemplaban, o situaciones que ya se mencionan en las escrituras pero no había llegado todavía el momento
de aplicarla. Entonces se habló de 3 temas fundamentales. Uno de ellos es la utilización que se está haciendo de festividades religiosas de carácter hindú y se están celebrando fuera de las fechas concretas. El calendario hindú es muy específico, es un calendario lunar y que fluctúa de un año para otro, y las fechas suelen caer en unos meses y en unas estaciones del año que son las apropiadas y que mandan las escrituras. Entonces estamos encontrándonos como en Europa se están haciendo estas celebraciones con un carácter laico y fuera de las fechas. Por ejemplo, la festividad de Holi es una festividad que se debe de celebrar en primavera, que realmente lo que simboliza es la entrada en la primavera. Es una fiesta de carácter religioso que está asociada con el señor Krishna, en el cual hicimos también un programa especial aquí en Cuatro Culturas, pero vemos cómo se están celebrando en verano, se están celebrando en otoño, y luego pues ese carácter espiritual, festivo, religioso se ha perdido y se ha convertido en una reunión donde se hacen otro tipo de actividades que están muy alejadas de lo que son las bases espirituales del hinduismo. Entonces hay una forma de querer defender nuestra cultura, de querer protestar contra ese uso de festividades religiosas. Imagínense que quieren celebrar el 25 de diciembre, por ejemplo, que es una festividad cristiana, la quisieran celebrar en verano. ¿Cómo se quedarían ustedes? Pues les pillaría totalmente sorprendido y tratarían de parar eso. Pues igual, o la festividad de Diwali, que se debe celebrar en el mes de Kartik, como hemos visto que muchas veces se adelantan una semana, 10 días, por motivos que no tienen ninguna justificación. Ese fue un tema a tratar para crear una contestación, una política conjunta del Foro Hindú de Europa. La segunda que se trató, un tema también importante y que afecta no solamente al hinduismo, sino a todas las religiones, que es aquellas personas homosexuales que deciden casarse por un rito religioso. Tenemos que tener en cuenta la legislación europea, como da libertad a los diferentes países para que puedan legislar para casar personas del mismo sexo. En España, el matrimonio homosexual está legalmente permitido y se hace de forma secular, de forma laica en el juzgado. Pero ¿qué ocurriría si dos personas del mismo sexo se quisieran casar por el rito hindú? Pues esto es uno de los temas que se ha tratado también en la Asamblea. ¿Cuál es la visión de las Escrituras? ¿Cuál es la visión de los maestros? ¿Cuál es la visión de los sacerdotes cuando se da este caso de que personas de un mismo sexo deciden casarse por un rito religioso? Entonces es un tema que se ha tratado con diferentes fuentes y es un tema interesante que podríamos abordar en otro programa. Y el tercer tema que se trató es la persecución que están recibiendo personas de religión hindú en otros países donde son minorías. Se explicó el caso de Bangladesh, que es un país inminentemente islámico, donde hay una persecución a la minoría hindú, que es una minoría que está formada por 15 millones de personas. Entonces también esa respuesta de defensa de las minorías religiosas en otros países y que el Foro Hindú, a través de los valores de Europa, poder defender, alzar una voz en defensa de estas personas que por cuestiones religiosas son perseguidas en otros países. Otro evento de suma importancia, por ser por primera vez en la historia, ha sido la celebración del Diwali, la festividad de las luces, en el Parlamento Europeo. Nunca antes se había celebrado, por primera vez en la historia se ha celebrado el Diwali en el corazón de Europa, en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Se ha celebrado a propuesta de la única parlamentaria de origen hindú, Nina Gill, al cual pues asistieron diferentes personalidades, europarlamentarios, embajadores de diferentes países, como el embajador señor Puri, que es el embajador de la India en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea. Acudió el embajador de Islas Mauricio, Sri Lanka y muchos europarlamentarios. Esta celebración que estuvimos preparando durante más de un año para conseguir todos los permisos y que todo fuera un éxito, corrió peligro por los atentados de París, que han elevado mucho las medidas de seguridad. Y incluso hubo parte del Parlamento Europeo que expresó que a lo mejor no era bueno hacer esta celebración, pero se insistió que era una celebración de carácter religioso, espiritual, y que entre otras cosas lo que íbamos a hacer era orar por las víctimas de los ataques terroristas.
afortunadamente se pudo llevar a cabo esta celebración ante unas grandes medidas de seguridad para poder acceder al Parlamento. Todas las personas estábamos inscritas, tenían nuestros números de pasaporte, nombres, muchísimos controles de seguridad, pero se pudo celebrar. Fue un gran éxito con la asistencia de numerosos europarlamentarios, personalidades de la cultura, personalidades de las diferentes comunidades hindúes y también los presidentes de las federaciones de Europa que formamos el Hindu Forum of Europe. Hubo un mensaje y un minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas, hubo discursos del embajador de la India, de la europarlamentaria Nina Gill, que es de Inglaterra, y también del presidente del Hindu Forum of Europe. Y luego se nos pidió a los diferentes presidentes que encendiéramos una dipa, una llama, para conmemorar la festividad de Diwali, que es la festividad de las luces en la cual la luz vence la oscuridad. El conocimiento vence a la ignorancia, el valor vence al terror. Entonces es un momento muy importante en este momento que estamos viviendo ahora de crisis, de miedo, de terror, de que la luz siempre va a prevalecer. Ya lo dicen los aforismos sánscritos de los Vedas, cuando dicen Tamasoma Jyotirgamaya, llévame de la oscuridad a la luz. Ha sido un evento que tuvo un carácter espiritual, con oraciones y una recitación de mantra, tuvo un aspecto cultural en el cual hubo danza de Minu Rajagopalan, que es una muy famosa bailarina del sur de la India. También era el grupo de cantantes de clásicos de música hindustani, como fue Rashmi Bhatt, que es un percusionista tabla que ha trabajado incluso con muchos artistas y grupos europeos, y también con Kokila Sengupta, que es una cantante vocalista de música clásica hindú de origen bengalí, que también pues dieron allí un recital. También se sirvió un aperitivo vegetariano de platos típicos hindúes y era una forma de una celebración espiritual ante todo, cultural y también para no dejarnos vencer por el terror y el miedo y que todas las celebraciones puedan seguir adelante, y un motivo de reflexión aquí en el corazón de Europa, en el Europarlamento. Ahí terminaron las festividades, digamos, que teníamos preparadas. Se hizo una revista que se ha publicado, que es la revista de Diwali en el Parlamento Europeo. Esta revista se han hecho 3.000 ejemplares y se han dado de forma gratuita a todos los europarlamentarios. Se han distribuido a numerosas entidades culturales para dar a conocer el hinduismo, que quizás siga siendo esa gran espiritualidad desconocida en referencia a otras religiones más conocidas. Y bueno, pues la revista incluye también mensajes de los diferentes presidentes. Hemos tenido la oportunidad de escribir también un mensaje en la revista felicitando el Diwali a todos los hindúes desde la Federación Hindú de España. Y aprovechando esta visita también ha habido momentos de trabajo. Hemos tenido momentos de trabajo al día siguiente en un seminario organizado por la Unión Europea para garantizar la libertad de culto y de religión, de exhibición o demostración de los símbolos religiosos, donde pude participar al día siguiente. Y también terminamos con una sesión plenaria en el Parlamento Europeo, presidida por Pedro Tajani, que es el vicepresidente del Parlamento Europeo, en la cual se le pidió una reflexión de cómo la espiritualidad, la educación, puede ayudar a eliminar el radicalismo y el fundamentalismo de la Unión Europea. También tuve la oportunidad de participar dando el mensaje, la luz de las escrituras del hinduismo. Allí me pude reunir con el presidente de todas las asociaciones religiosas y mezquitas de Francia. Estuve con personalidades también del mundo laico francés y en general todo el mundo lo que quiere hacer una aportación positiva para una mejor convivencia y entendimiento entre las diferentes culturas, y el hinduismo pues tiene una voz importante de llamar a el equilibrio, la tolerancia, el entendimiento, y que la espiritualidad y la religión nada tienen que ver con las demostraciones violentas. Y esto es lo que hemos acordado en Europa, y desde el Sanatana Dharma, desde el hinduismo, enviar luz a todas las personas, independientemente de su religión o de su credo religioso, para poder disfrutar de la convivencia
con las diferentes religiones. Bien, las personas empezamos a quererlas, empezamos a amarlas cuando las conocemos. Y ese desconocimiento es el que crea desconfianza, el que crea miedo. Y desde la Federación Hindú de España, del Foro Hindú de Europa y en mi humilde persona, estamos dispuestos siempre a hablar sobre y desde el hinduismo para crear un clima de convivencia y de confianza entre las diferentes culturas y religiones que habitan no solamente en nuestra ciudad de Ceuta, sino España, Europa y el planeta en sí. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado con este programa y las imágenes que hemos traído de Europa, del Parlamento Europeo, donde se ha celebrado por primera vez y queremos darle una continuidad, el hecho histórico de celebrar la festividad de Diwali en Bruselas, en el corazón de Europa, y en unas circunstancias tan difíciles como estos atentados que ha habido y que están amenazando a toda Europa. Muchas gracias por su atención. Om Shanti. Pues amigos, despedimos en esta ocasión el espacio Cuatro Culturas por este año porque en breves días comienza la campaña electoral. Por ello nos volveremos a ver a partir de mediados del mes de enero aproximadamente. Hasta entonces, que pasen un feliz año.